Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Un saludo muy especial. La Iglesia Vida en Acción aquí presente. Como no puedo ver su boca, por lo menos mueva los ojitos, eso, las cejas o algo allí en casa. También un saludo para ustedes, Iglesia Vida en Acción conectada. Sé que nuestros pastores también en este momento están conectados. Un saludo muy especial, un abrazo. Y sea este el momento para que unidos oremos por la situación de salud en Colombia, en la iglesia. ¿Se unen conmigo para orar por esto? Probablemente algunos de nuestros familiares han sido contagiados. Las autoridades de salud han manifestado que estamos en un tercer pico y probablemente venga un pico del pico. En fin, tantas cosas. Algunos han sido afectados en su salud, otros no. Tanto ha habido misericordia de Dios para aquellos que se han contagiado como para aquellos que no hemos sido contagiados. Pero sabemos que Dios absoluto, completo, no está dormido, no ha muerto. Él tiene el control de todas las situaciones y Él reina para siempre y Él tiene la respuesta. ¿Qué tal si aquí nos ponemos de pie un momento? Allí en casa también te puedes unir un instante para que oremos. Oremos, coloca a tu familiar allí en las manos del Señor. Coloca a tu vecino, a tu amigo, a tu conocido. Yo tengo varios conocidos que han sido afectados por el COVID durante este tiempo. Algunos están en recuperación. También algunas familias han sido afectadas con pérdidas dolorosas. Y vamos a pedir también consolación de parte de nuestro Dios y fortaleza. Señor, esta mañana, antes de iniciar la enseñanza, estamos levantando nuestra voz en clamor, Padre, declarando, Dios, primeramente que tú eres sublime y soberano, que nada, ningún detalle de esta circunstancia que ha azotado el mundo se ha salido de tu absoluto control. En tu gracia, Dios, y soberanía y providencia, has permitido, Dios, que algunos se contagien. En tu misericordia y amor has permitido, Dios, que este virus, oh Dios, afecte a muchos y los ha llevado a tu presencia. Hay otros, Dios, que han sido afectados de una manera grave, pero se han recuperado también por tu gracia y tu misericordia. Oramos por consolación y fortaleza en el nombre de Jesús para aquellos, Dios, que en este momento han experimentado la pérdida y están en procesos de duelo. Oramos para que venga la fuerza tuya, el vigor, y que, Dios mío, esos espacios que dejan nuestros seres queridos, esas personas, tus hijos y tus hijas, puedan sentir que tú los estás llenando con tu presencia. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tu palabra, la promesa que dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, en tu voluntad se ha hecho. Y ahora nos unimos esta mañana, Dios, para clamar en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por la salud de tus hijos y de tus hijas, de las familias de Vida en Acción, los conocidos, los amigos, los cercanos, pero también por aquellos distantes. Oramos, Señor, para que venga ya salud para Colombia, para cada colombiano, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Dios, en el cuerpo médico, aquellos que están atendiendo estas circunstancias, también bendíceles y ayúdales. Oramos, Señor, para que tu gloria se manifieste en el nombre de Jesús, Dios mío. Paséate allí, en esa sala, en ese cuarto de hospital, de clínica, en esa UCI, Dios, y comienza a operar un milagro tremendo, un milagro de sanidad, un milagro de sanidad, Señor. Padre, que cada uno de los colombianos reconozca tu amor y misericordia en la recuperación de la salud, pero también reconozca tu amor y tu misericordia en los momentos
de pérdida y de crisis. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Padre, háblanos esta mañana. Permíteme ser ese instrumento tuyo para hablar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse allí en casa. También ubíquese, por favor. Y bueno, iglesia, nosotros los cristianos tenemos un lenguaje que nos es familiar. Y de pronto terminamos repitiendo términos que por costumbre y hasta se vuelven frases de cajón y ya forman parte de nuestro argot. Podríamos decir que ese lenguaje ya es parte de la cultura pentecostal. Por ejemplo, nosotros usamos algunos términos como voy a culto. Usted de pronto lo ha dicho, ¿no? Yo voy a culto. Usamos palabras como aleluya, amén. Y de pronto a veces repetimos esas palabras y van perdiendo como su sentido, o para algunos no tiene sentido más allá de la repetición. También para nosotros es familiar y es parte de nuestro lenguaje hablar de alabanza, hablar de adoración. Y llegamos a pensar que esto es parte de nuestra identidad cristiana y que es parte de cultura. Pero quiero hoy que nos hagamos la pregunta, y es la siguiente: ¿estamos realmente construyendo una cultura de alabanza y adoración? Ese es el tema de una serie de mensajes que vamos a tener. A mí me ha correspondido esta apertura. Estamos construyendo una cultura de alabanza y adoración. ¿Cómo construir una cultura de alabanza y adoración? Bueno, permítame, yo hoy voy a compartir 4 aspectos que pueden ser como un marco de referencia bíblica para hablar de cultura de alabanza y adoración. Si usted está tomando apuntes, tomando nota, voy a hablar de 4 aspectos si el tiempo me lo permite. El primero de ellos, para poder construir una cultura de alabanza y adoración: comprendiendo mi propósito de existencia. Esa es una pregunta que se hacen en todas las cosmovisiones y filosofías. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Pues la Biblia tiene la respuesta clara. Acompáñeme por favor a Efesios, el capítulo 1 y el versículo 6. Efesios capítulo 1 verso 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado, ojo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está el propósito. Lo primero que tú debes entender para construir una cultura de alabanza y adoración es que tú y yo fuimos creados por Dios para ser adoradores, para adorar a nuestro Dios. La palabra alabanza que aparece en este versículo, ustedes dicen, allí pueden observar que dice para alabanza de su gloria. Es una palabra griega, y esa palabra griega es epainos. Y epainos lleva el significado de aprobación, lleva el sentido implícito de elogio. Pero me llamó profundamente la atención que esa palabra también tiene el sentido de reconocer a Dios, no solo por lo que Él hace por nosotros, sino reconocer a Dios por lo que Él es en esencia. De ahí se derivan las 2 definiciones clásicas de alabanza y adoración. Tal vez usted ha escuchado que nosotros decimos que alabar a Dios es reconocerlo por lo que Él hace, por sus obras maravillosas. Y vaya que son muchas obras. El salmista decía: yo no puedo enumerarlas. Pero también
nos habla de adoración y dice que adoración significa reconocer a Dios por lo que Él es en naturaleza, en atributos, en esencia. Entonces, iglesia querida, esto no tiene nada que ver con el ritmo de la música, no tiene que ver con unas partes del culto, del servicio a Dios, sino que tiene que ver sencillamente con la expresión y la intención con la cual nos acercamos a Dios. Ahora, querida iglesia, tú y yo fuimos diseñados para adorar a Dios y debemos entenderlo. Tú vives aquí, Dios permitió tu nacimiento porque Dios anhela que tú seas un adorador. Ahora, probablemente para nosotros esto es muy familiar y lo podemos comprender, pero hay gente, escuché por ahí a una influencer decir que Dios era como un ególatra, que nos creó para que lo adoráramos. Imagínense eso tan simplista. No, Dios me creó para que yo lo adore. No logran entender el sentido verdadero de la adoración, el para qué Dios nos creó y por qué nos hizo con una necesidad de adoración, una necesidad de adorar. Querida iglesia, nosotros fuimos creados para adorar a Dios, porque es que es en la adoración que tú y yo somos transformados a su imagen. Hay una hermosa canción antigua que en una de sus partes dice: al mirar tu majestad somos transformados a tu imagen. ¿Por qué Dios diseñó la adoración? Nos hizo con la necesidad de ser adoradores, porque en la medida que tú adoras, tú eres transformado, eres transformada a la imagen de Dios a quien tú adoras. Yo encontré una definición entre muchas que habla de adoración. Encontramos definiciones en libros, en Google, en fin, en predicaciones. Pero me llamó la atención una definición que encontré de Andrés Birz, y él dice, escúchelo bien: adorar es responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Es decir, que no podemos ser reduccionistas y sencillamente pensar que yo soy adorador cuando levanto mis manos o canto o salto o brinco. Esas son manifestaciones de la alabanza y la adoración. Son acciones, pero no es el ser un adorador en esencia. Y eso es lo que nosotros debemos entender, porque Dios quiere que tú y yo seamos verdaderos adoradores y que construyamos una cultura de alabanza y adoración. Ahora, iglesia, amigos, yo vuelvo al pensamiento que les estaba compartiendo. ¿Por qué Dios nos creó para adorarle? Sencillamente porque en la medida que tú adoras a Dios, tú eres transformado a la imagen de Dios. Tú te pareces a lo que adoras, o terminas pareciéndote a quien tú adoras o a quien tú admiras. Las evidencias nos lo muestran. Por ejemplo, encontramos gente que es fanática de un cantante, adora a una actriz o a un actor de Hollywood, y es tanta la obsesión y su adoración que quieren parecerse en algo a ese personaje. He visto por televisión gente obsesionada por hacer transformaciones en su cuerpo y pagar cuanta cirugía sea posible con tal de parecerse al ser que ellos admiran, al ser que ellos adoran. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta que los seguidores de determinado grupo musical o seguidores de determinado artista terminan vistiéndose como él o ella, terminan hablando como él o ella, o terminan siguiendo sus patrones de vida o admirándolos como él o ella? La Biblia no se equivoca cuando dice en el Salmo 115 y el versículo 8, hablando de los ídolos: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son los que los hacen
y cualquiera que confía en ellos. Entonces este primer punto, querida iglesia y amigos, nos dice lo siguiente: tú y yo fuimos creados por Dios para adorarlo a Él. ¿Por qué razón? Porque en la medida que tú y yo lo adoramos, nos vamos convirtiendo, sí, a su imagen y semejanza, porque nos volvemos sencillamente como el ser que nosotros adoramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos comprendiendo? Vamos al segundo punto. Pero hay una mala noticia. Resulta que el hombre perdió el enfoque. Resulta que el ser humano perdió realmente el horizonte, perdió el norte, perdió la dirección. Y el anhelo en el corazón de Dios, el hombre mismo, por sus malas decisiones, tomó un camino equivocado. Por eso, para construir una cultura de alabanza y adoración, debemos entender el desenfoque. ¿Cómo así? Vamos a ir a Romanos capítulo 1. El pastor Julio César Orozco el domingo pasado hizo referencia también a este texto, y veo necesario que hoy también miremos Romanos capítulo 1. Y vamos a mirar lo que allí nos dice. Romanos capítulo 1 verso 21, y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Por favor, subraye eso: no le glorificaron. Esa es una expresión de adoración. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esa es otra expresión de adoración. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su lógica, en su ideología, en su mente reprobada. Y su mente reprobada los volvió en un necio corazón entenebrecido. De la mente al corazón somos uno. Profesando ser sabios, se hicieron necio y cambiaron la gloria de Dios. Ojo, cambiaron la gloria de Dios, adoración, la cambiaron. Hicieron una transferencia de adoración, hicieron un cambio. Se desenfocaron, cambiaron, desenfocaron. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ojo, tu cosmovisión, tu visión de vida termina derivándose en tus acciones. Entonces vemos una humanidad que perdió el enfoque y por eso se corrompió. Perdió el enfoque de la adoración, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Tuvieron una mente reprobada y por lo tanto sus acciones comenzaron a convertirse en acciones inmorales. Ahora, ojo con esto que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ojo con eso: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Ojo, subraye, culto. El domingo pasado el pastor Julio César nos habló la relación que hay entre esta palabra culto y cultura y cultivo en su raíz etimológica, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Culto, cultura, cultivar. Y de esto nos habla cultura de alabanza y adoración. Ellos, en lugar de cultivar adoración y gratitud a Dios, comenzaron a cultivar, sencillamente crearon una cultura apartada del corazón de Dios y comenzaron a adorar las criaturas, lo creado antes que al Creador. Y esto derivó en actitudes contrarias al corazón de Dios. El ser humano por naturaleza necesita adorar a algo o a alguien. Dios nos creó con la necesidad de la adoración. Hasta el ateo adora. Es religioso aunque no lo quiera reconocer. Entonces, en ese orden de ideas, querida iglesia, cuando el hombre pierde el enfoque, entonces su desenfoque de adoración los convierte
en un adorador de lo que no es adoración y termina convirtiéndose en aquello que él adora o aquello que él venera. Lo estamos viendo hoy. La humanidad cambió el enfoque original por lo que no es Dios. Enfocarse en el hombre es humanismo, es egolatría. Enfocarse en lo creado es animismo, panteísmo o materialismo. Pero necesitamos enfocarnos en una cultura de adoración y de alabanza. Necesitamos reenfocarnos, y por eso va el tercer punto. El primero, Dios nos creó para adorarle. El segundo, la humanidad se desenfocó y hay que entender el desenfoque. Tercero, al ver el desenfoque, tú y yo somos llamados a reenfocarnos para desarrollar una cultura de alabanza y adoración. Porque cuando cambiamos el enfoque, entonces la adoración y la alabanza se convierte en un estilo de vida, no en una ocasión especial, no en un momento del culto, no en algo circunstancial, sino que tú y yo nos convertimos en verdaderos adoradores. Por eso acompáñenme por favor a Juan capítulo 23 y 24. Para hablar de alabanza y adoración necesariamente tenemos que remitirnos allí. Juan capítulo 4 verso 23 y verso 24. Y allí vamos a encontrar un diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana. La mujer samaritana, ella tenía un estilo de vida bien particular, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se fijó en ella. Y la mujer samaritana tenía una concepción religiosa respecto a la adoración, porque había un problema cultural entre los samaritanos y los judíos. Los judíos consideraban que los samaritanos eran raza mezclada, raza impura. Y también había un problema de adoración, un asunto de concepción religiosa, porque los samaritanos decían que se debía adorar en tal monte, mientras que los judíos decían es en Jerusalén, el lugar sagrado, el lugar escogido por Dios. Entonces la mujer samaritana le pregunta a Jesús: bueno, ¿y dónde debemos adorar? ¿Aquí o allá? ¿Cuál es el lugar? Entonces Jesús le da una respuesta contundente, que es el enfoque del verdadero adorador. Si tú quieres entender la cultura de la adoración y la alabanza, tú debes comprender las palabras de Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 4 versos 23 y 24. Le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ojo, verdaderos adoradores. ¿Recuerda Romanos que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Si lo recuerda, y aquí nos dice cuando los verdaderos adoradores. ¿Qué lleva implícito esta declaración? Que si hay verdaderos adoradores, entonces también hay ¿qué? ¿Hay qué? Uy, ustedes cómo son de pilosos. Hay falsos adoradores. Entonces dice: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recuerda que los que se desenfocaron cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero estos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Subraya esa última parte, iglesia. Allá en casa subráyelo. Es necesario, diga conmigo, es necesario. Más fuerte: es necesario que adoren. Diga conmigo: es necesario que yo adore. Querida iglesia, desde la perspectiva bíblica, adorar en verdad es una necesidad. Adorar es una necesidad. ¿Quiere que se lo repita? Adorar es una necesidad.
Es decir, que esto va más allá de una cosmovisión, de una ideología, va más allá de la razón. Esto también tiene que ver con espíritu, porque esto es una lucha cósmica. Perdónenme, voy a usar ese término, de pronto suena como a guerra de las galaxias o algo así, pero sí es una batalla cósmica entre la verdad y la mentira. Es una lucha de cosmovisiones entre lo correcto y lo incorrecto, y necesitamos primero señalar el desenfoque de la humanidad. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pero los verdaderos adoradores que están hoy aquí en Vida en Acción y están en su casa, ustedes y yo vamos a ser verdaderos adoradores enfocados en la gloria y la manifestación de Dios, porque es necesario que adoremos. Es necesario, dice la Biblia. Sabe que para muchos, tristemente, la adoración y la alabanza no pasa de ser un asunto ocasional o circunstancial. Sin embargo, la palabra me muestra que la alabanza y la adoración es un estilo de vida, una cultura de reino. Involucra toda mi vida. Cuando cambio el enfoque, convierto todas mis acciones en actos de adoración. Tú eres adorador en potencia en todo lo que haces. No reserves tu adoración a un momento específico del servicio los domingos. Tú eres un adorador en todo el estilo de tu vida, en todos los momentos de tu vida, querida iglesia. Respondo con todo lo que soy a todo lo que es Él. Necesitamos educarnos en la cultura del reino. Es una cultura de alabanza y adoración que tiene diferentes expresiones. El domingo pasado vimos también y escuchamos que la cultura de un pueblo tiene diferentes expresiones en la literatura, en la arquitectura, ¿verdad? En la música, en las políticas de Estado, en las diversiones de esa comunidad. Pues la alabanza y la adoración, querida iglesia, también tiene diferentes expresiones. El lenguaje bíblico es riquísimo al hablar de alabanza y adoración, al hablar de cultura de alabanza y adoración. Por ejemplo, nos habla de cantos, nos habla de aplausos, nos habla de gritos de júbilo, nos habla de acciones de gracias, nos habla de postración, nos habla de levantar las manos, pero también nos dice hacer todas las cosas para Dios. También es un acto de absoluta adoración. Necesitamos educarnos en la cultura de la alabanza y la adoración. Necesitamos cultivar una atmósfera de adoración y alabanza en toda nuestra vida. No la reduzca, no seamos reduccionistas al pensar que solamente adoramos o alabamos cuando estamos cantando. Eso es reducir la cultura de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración tiene un sinnúmero de expresiones. El asunto no es la acción, el asunto es el corazón, la intención del corazón. Que tú sepas, que yo sepa que tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Y en todo lugar y en todo momento debemos llevar la gloria del Señor. Querida iglesia, es un estilo de vida completo, una expresión de adoración. Y la llevamos cuando convertimos nuestra profesión, arquitecto, abogado, ingeniero, el que sea docente, cuando convierto, ama de casa, mi profesión, mi labor en una expresión de adoración a Dios. Es hacer de mis experiencias oportunidades de exaltación a mi Señor. Querida iglesia, esto es realmente un estilo de vida auténtico y verdadero, una cultura de alabanza y adoración. Vamos en 3 puntos. El primero, para entender, y estoy dando el marco de referencia bíblico para construir una cultura de alabanza y adoración. El primero es que tú y yo fuimos creados, debemos entender nuestro sentido de existencia, creados para adorar, porque en la medida que adoramos nos convertimos más, sí, a la imagen de Dios. Segundo, hay que entender el desenfoque que tiene la humanidad. Escogieron adorar a las criaturas antes que al Creador y se desenfocaron. Tercero, tú y yo somos llamados
a reenfocarnos nuevamente, a reenfocar el sentido de la verdadera adoración y alabanza. Y quiero cerrar con esto, querida iglesia. Una auténtica cultura de alabanza y adoración te convierte en un ganador. ¿Quiero que se lo repita? Una auténtica cultura de alabanza y adoración te hace un ganador. Nosotros podemos preciarnos de estar enfocados. Usted mira, Juan Carlos, pero esa predicación no es para mí, porque yo entiendo que he sido creado para adorar a Dios. Yo entiendo y voy a la iglesia solo para adorarlo a Él. Bueno, está muy bien, lo felicito, lo aplaudo, le pongo 5. Pero resulta que debemos ser conscientes que nosotros los cristianos también nos podemos desenfocar, diciendo que adoramos a Dios, pero de pronto perdemos el enfoque auténtico de la alabanza y la adoración. Y en momentos específicos de la vida nos desenfocamos porque ponemos más la mirada en las circunstancias. Y eso genera amargura, queja, resentimiento, resignación o un sentido de fatalidad impresionante. Nos quita la paz, nos roba la tranquilidad porque perdemos el enfoque. Para poder ilustrar esto, yo quiero tomar como ejemplo a 4 adoradores en la Biblia. Voy a hablar de 4 adoradores y cómo ellos convirtieron la adoración y alabanza en su estilo de vida, en una cultura de reino. El primero de ellos, Job. ¿Cuántos han oído hablar de Job? Imagínense que en un solo día recibe tan trágicas noticias. Matan a sus criados, roban su ganado, mueren sus hijos. Recibe en un solo día, en un solo momento, noticias trágicas. Es decir, el diablo se le vino con toda, porque ustedes saben por historia que fue el enemigo el que ocasionó eso. Dios lo permitió, pero el enemigo fue la gente allí, el que vino y con de una forma feroz y desangrada, y mejor dicho, todos los calificativos que usted le pueda dar, se vino contra Job. Pero Job, en medio de esas noticias tan desalentadoras, a ver, pregúntate honestamente, ¿cuál ha sido tu reacción frente a una noticia desalentadora? ¿Cómo ha sido tu reacción frente a el jefe te llama a la oficina y te dice, resulta que a partir de mañana tú ya no vas a trabajar aquí con nosotros? ¿Cómo sales? ¿Cómo ha sido tu reacción frente a la noticia de que ahora tienes una enfermedad o alguien que tú amas tiene una enfermedad tremenda? Nosotros, yo creo que no nos podemos comparar con Job en ninguna medida, eso es otro nivel. Pero mire lo que dice Job capítulo 1 y verso 20, la respuesta de Job, porque él no era un adorador ocasional, era un hombre de adoración. Si usted lee todo el capítulo 1 se va a dar cuenta de todo lo que Dios dice de Job. Job era un adorador en todo el sentido de su vida. Y mire que al recibir estas noticias dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto en señal de dolor, rasuró su cabeza en señal de luto y se postró en tierra, porque adoración tiene ese sentido de postración. Se postró en tierra y adoró. Aquí encontramos a un hombre que sabe adorar a Dios. No se enfocó en la tragedia, no se enfocó en la mala noticia, no se enfocó en la desgracia, se enfocó en Dios, que aún en medio de la adversidad allí permanecía fiel. Y si usted lee todo el libro de Job se va a dar cuenta que en ningún momento Job renegó contra Dios. En ningún instante, aunque sus amigos lo señalaron, aunque lo acusaron, Job manifestó: yo sé que mi Redentor vive y tarde o temprano se levantará por mí. Eso es un adorador. Un adorador verdadero no niega el dolor. Un adorador verdadero no niega lo que está ocurriendo. Un adorador auténtico no anda levitando por allá negando lo que le ocurre. Un adorador auténtico, cultura de adoración, es alguien que a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, es capaz de postrarse y no perder el enfoque y decir: he perdido todo, pero aún arrastrándome, Señor, yo sé que tú vives. Te adoro, Señor, y te alabo. Increíble esto.
Eso es cultura de adoración. Vamos al segundo ejemplo, Josafat, un rey de Judá. Resulta que vinieron los enemigos. Bueno, lo primero que quiero decir de Josafat es que él era un adorador, cultura de adoración. Lo que aquí se cuenta es parte de sus acciones como adorador. Y resulta que vinieron los enemigos, los amonitas y los moabitas, a atacar a Israel. Josafat ayunó, Josafat convocó ayuno, Josafat oró, Josafat recibió palabra de Dios. Y para enfrentar a ese enemigo tan terrible, ¿sabe qué hizo Josafat? Organizó alabanza y adoración en medio de la prueba, en medio de la batalla. Usted vaya conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 22, y dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso se llama adorar en medio de la prueba. Adorar en medio de la... ¿Sabe que cuando tú empiezas a cultivar una atmósfera de adoración, esa es un arma poderosa en Dios para que tu mente no empiece a llenarse de marañas, a llenarse de mentiras? Esta mente es una loca y Satanás en medio: ay, Dios se olvidó de ti, ay, te vas a morir de esto, ay, mira, no, vas a perder todo, mira, mejor suicídate, mejor. Cuando alguien en medio de la prueba no adora sino se queja, no es alabanza sino quejabanza, entonces esa persona, su mente se va llenando, y se va llenando porque se desenfocó, perdió el enfoque, dejó de ver a Dios y empezó a mirar la circunstancia que lo rodea. Josafat, venía un ejército tremendo, pero Josafat dijo: aquí adoramos a Dios, y empezaron a adorar, y la victoria se las dio el Señor. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando en esta mañana están entendiendo y están comprendiendo que la alabanza y la adoración es un arma poderosa para derrotar los ataques del enemigo, para vencer los miedos, para vencer las tentaciones, para vencer los pensamientos de desgracia y de ruina. La alabanza y la adoración, cuando tú desarrollas una atmósfera de adoración y alabanza y te enfocas en Dios, espera todo lo que Dios hará por su pueblo. Espera todo lo que Dios hará por sus hijos y por sus hijas. Aleluya. Querida iglesia, yo no puedo terminar esta enseñanza sin hablar de el que es referente de adoración y alabanza. ¿De quién estoy hablando? De David. Ustedes saben que David escribió 73 de los 150 salmos, y la palabra salmo significa alabanza. David fue un adorador, y David sí que pasó por experiencias crudas y difíciles, pero sabe que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Dios dijo de él: mi voluntad en David será prosperada. Imagínese eso, que Dios diga eso de mí: mi voluntad en él es prosperada. David supo mantener el enfoque. David cultivó siempre una atmósfera y una cultura de adoración y de alabanza. David supo desarrollar, y por eso él se atrevía a decir: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él sabía adorar a Dios. Y quiero terminar con el cuarto ejemplo, y voy a hablar de Pablo y de Silas. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Pablo y Silas estaban predicando, y resulta que los enemigos del evangelio se los llevaron, los acusaron, los castigaron, les dieron azotes. Eran 40 latigazos en la espalda, y no eran consintiendo o los correacitos que a veces le da la mamá a los hijos. Eran látigos de hombres fuertes que abrían la piel, cosa terrible. Luego se lo llevan al calabozo de máxima seguridad, el de más adentro, y luego les someten los pies en el cepo, es decir, ellos estaban en una posición incómoda. ¿Y sabe qué hicieron Pablo y Silas? ¿Usted qué haría? Si usted a veces no puede dormir, a veces como que viene el dolor acá, ¿usted qué hace? ¿Usted adora a Dios? Usted,
qué vida tan desgraciada, yo cristiano y no puedo dormir. Uy, es que qué cosa, uy, cómo me pasa, y pierdes el enfoque y comienzas a quejarte. Mire lo que hicieron Pablo y Silas. Ellos tenían todos los motivos para quejarse. Pero mire lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza y la adoración trae libertad y trae victoria. Cuando tú creas una atmósfera de adoración, cuando tú no pierdes el enfoque, Dios se levanta por ti, mueve su ejército celestial y viene victoria. Te pregunto, ¿tú estás creando un ambiente de libertad en tu casa, para tu mente, para tu alma, para los tuyos? Querida iglesia, por eso el apóstol Pablo, y cierro con esto, él nos habló de cultura de alabanza y adoración en Efesios capítulo 5, verso 19 y verso 20. Quiero cerrar con esto, querida iglesia. Mire lo que significa en boca de Pablo, que era un adorador, lo que es crear una atmósfera de alabanza y adoración. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, ahí hay diferentes expresiones de alabanza y adoración. Dice un lenguaje nuevo. No es que empecemos nosotros a comunicarnos con cánticos: Jehová te bendiga y te guarde. No, no es eso. Sino que en tu lenguaje debe haber un enfoque en la presencia y en la gracia del Señor, hablando y cantando un nuevo lenguaje, una atmósfera. Pero cuando no puedes cantar, entonces dice que tú cantas en tu corazón. Cuando estás allá en tu cocina, querida hermanita, uy, tú estás adorando a Dios y dándole gracias, Señor. No llegan los camiones por los bloqueos en Colombia, Dios. Los huevos no están a 1800 como dijo Carrasquilla, Dios, están a 500 cada uno. Bendito Dios, aleluya. Señor, la carne está costosa, pero yo te alabo porque tú eres mi proveedor y mi Señor. Y no me enfoco en lo que no tengo, no me enfoco en la desgracia, no me enfoco en el problema. Adoro, alabo, exalto al Dios que vive para siempre. Aleluya. Vamos a estar de pie en un momento acá. Tú allí en casa, medita. Fuiste creado para adorar, porque en la medida que tú adoras, te haces semejante a tu Padre. El ser humano perdió el enfoque, cambió la verdad por la mentira, transfirió la adoración al Creador, adorar la creación, y esto ha traído un quebranto. Todo ser humano adora a algo o a alguien. Ellos prefirieron adorar la mentira, están desenfocados. Es necesario que tú y yo reenfoquemos y creemos una cultura de alabanza y adoración, porque esta es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores es necesario, escúchalo, es necesario que adoren. Probablemente tú puedes decir: Juan Carlos, pero es que yo sé que adoro a Dios. Pero si tú piensas hoy, de pronto te has desenfocado, te has puesto en medio de las adversidades a quejarte, has perdido la paz, no duermes, no comes bien, envidias a los demás que prosperan y progresan, a los otros que no se han enfermado y tú te enfermas, los que no han tenido pérdidas y tú las has tenido, y estás perdiendo el enfoque. Te di ejemplo de 4 adoradores. No eran adoradores ocasionales, no eran adoradores circunstanciales,
ellos creaban una cultura de adoración. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo quieren crear un ambiente de adoración y de alabanza? Levanta tus manos. Levantar las manos es una de las expresiones. Expresar gratitud también es una. Cuando a Job le dieron la noticia, él no entendió absolutamente nada de por qué le ocurría eso. No tuvo ni siquiera oportunidad de pensar el por qué me vienen a mí todos estos males. Él solamente adoró, no perdió el enfoque, estuvo allí enfocado en Dios. ¿Eres capaz de adorar a Dios? Esto no significa negar el dolor, no significa vivir en un ambiente de negación. Esto significa reconocer a Dios por encima de todo y saber adorarle. Escuche lo que voy a decirte. Escucha lo que te voy a decir. La auténtica adoración nace de un corazón quebrantado. La verdadera adoración nace de un corazón quebrantado. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Levanten su mano aquí. Comienza a abrir tu boca y adorar al Señor. Exprésale tú mismo. Adórale, porque cuando tú adoras hay un arma poderosa, cosas comienzan a ocurrir, el cielo se mueve, cárceles allí son abiertas, ejércitos tremendos, poderosos. Dios comienza a confundir las órdenes del infierno. Dios se comienza a mover de una manera poderosa, sobrenatural, gloriosa. Iglesia, comienza a adorar allí en casa, comienza a crear un ambiente de adoración. Deja la Biblia allí. Si algo te está distrayendo, adora al Señor allí en casa. Aquí debe haber una atmósfera de adoración. Comienza a adorarle. Exalta, abre tu boca y adórale. Dile: Señor, eres grande. Te adoramos, Dios. Tú eres el Rey. Tú eres mi Dios. Señor, queremos cultivar una atmósfera de adoración y alabanza. La humanidad ha creado, Señor, un desenfoque, pero nosotros queremos estar enfocados en ti. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Comienza a adorarle con libertad. Suéltate. Yo en este momento siento que en la medida que tú adoras y reconoces a Dios y lo ves, Dios va a operar milagros, va a operar liberaciones, va a operar sanidades, va a defenderte de tus enemigos, te va a liberar de pensamientos negativos, de pensamientos de ruina, de destrucción, de fatalidad. Pensamientos negativos se van a ir. Enfócate en Dios. Allá en casa, enfócate en Dios, Él va a comenzar a fluir. Aleluya. Aquí estás, Señor, aquí estás. Te adoramos, Dios. Aleluya. Comienza a adorarle. Probablemente tú has llorado. Probablemente estás pasando por circunstancias que no entiendes, que no comprendes. Quita la mirada de ahí. Enfócate en Dios. Como Job lo hizo, como lo hizo Josafat, como lo hizo David, como lo hizo Pablo y Silas. Aprende a adorar, no solamente cuando tienes una victoria. Adora en medio de la batalla, adora antes de la batalla, adora en medio de la prueba. Adoración. Aleluya. Ese aleluya significa alabado sea Dios. Estás alabando. A ver, iglesia. Así es. Aquí hay una iglesia que sabe adorar. Pidan acción. Milagros ocurren allá en tu casa, allá en tu hogar. Están ocurriendo milagros tremendos. Están ocurriendo mientras tú alabas a Dios. Allí cerrojos se rompen. Ahora
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí está el Señor operando. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas, aleluya, la fe surgirá. Así es Dios. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Y yo cantaré, aleluya, en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas, la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Dios está siendo levantado, exaltado, y allí Dios está operando cosas tremendas en medio de su pueblo. Recibe, recibe. Mira Dios, Dios sigue obrando. Mira, mira, Dios obra. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción de mí. Levanto un aleluya. Aleluya, aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas, la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas, Aleluya. la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Señor, gracias. Te adoramos. Mientras tu iglesia allí adora, muy suave, yo quisiera pedirle el favor a los miembros de esta iglesia que bajen sus manos un instante, un solo momento. Y quiero hablar con los amigos que nos visitan por primera o segunda vez. Y hoy el Señor les ha hablado y quieren enfocarse ahora de forma correcta y quieren abrir el corazón a Jesús, no a una religión, a Jesús. ¿Hay algún amigo o amiga esta mañana que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón? Levante su mano indicándome que quiere hacerlo. Que usted está aquí por primera o segunda vez y quiere aceptar a Jesús en su corazón. ¿Hay algún amigo o amiga? No sé, de pronto si aquí no alcanzo a ver muy bien a todos, pero si usted levanta su mano allí o allí en casa, yo voy a orar. Voy a orar por los amigos que están también conectados a esta transmisión y que quieren aceptar a Jesús. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón porque yo cambié la verdad de Dios por la mentira. Perdóname porque me enfoqué en mí y perdí el horizonte. Jesús, me arrepiento de mis pecados hoy con humildad. Te imploro que con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz limpies mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén.
Si hay un amigo o amiga en casa que hizo esta oración, yo le invito a que se contacte con nosotros. Allí va a aparecer en pantalla un número. Inmediato usted conéctese con nosotros. ¿Hay algún amigo o amiga que hizo esta oración aquí presente? Aquí le voy a pedir un favor. Si usted lo hizo, se acerca allí. Hermano, tú puedes levantar tu mano allí. Te acercas, te van a dar algunas indicaciones también. Bendiciones, cultura de adoración y de alabanza en Cristo Jesús. Bendiciones, iglesia.